La presentación es del doctor Carlos Campos de Chihuahua y nos viene a presentar el tema de los hidalgos de 1868. Entonces les encargo por favor sus micrófonos, por favor, y es tuya la pantalla, Ok, Carlos. muchas Adelante. gracias. Antes de empezar a compartir la pantalla, porque sí me interesa que se vea la cámara en grande, pues les voy a enseñar cuáles fueron mis fuentes, ¿ok? Yo creo que eso es lo más importante, dejar desde un inicio bien claro cuáles fueron los libros que se consultaron para preparar esto, que en realidad es un artículo que va a aparecer en Amexfil en el siguiente número, y por eso pues es una información de la cual ahorita estoy muy empapado y que pues con mucho gusto voy a compartirles aquí. Me tomé la libertad de dividirla en tres partes, por lo cual estoy asumiendo que me van a permitir dos veces más darles conferencia. Esta primera parte va a estar exclusivamente dedicada a lo que vienen siendo los números delgados, ¿sí? Fuente número uno que se consultó, Holland, ¿sí? Por supuesto. De referencia prácticamente obligada. Segunda fuente que se consultó, de 1868 Issue de John Heath y Doug Stout. Esta es como la Biblia prácticamente de esa emisión. Y luego, como ocurre con todo el periodo clásico, pues por supuesto el Chasques, este catálogo, el que hizo el favor de prestármelo es David Brown, a quien se lo agradezco mucho. No tengo yo todavía el libro entre mi biblioteca. Y de uno de los filatelistas que actualmente viven y que son de los más prolíferos, Eladio García, con este libro que publicó en conjunto con Cofumex hace un par de años, si mal no recuerdo, Infortunios, Quimeras y Enigmas, que no incluye la emisión del 68, pero incluye pues, el preludio, ¿no? Entonces me ayudó para la contextualización histórica. Entonces ahora sí, ya con eso mencionado, pues, comparto mi pantalla de un segundo. Entonces nos dice, Los Hidalgos de 1868, parte 1. Les voy a dar la introducción de lo que viene siendo la emisión, una descripción básica, una interpretación sencilla, y todo el periodo de las figuras delgadas, que es relativamente breve. No se compara con lo que es el periodo de las figuras gruesas, que sería una presentación que obviamente va a tener que ser mucho más larga. Y para la portada elegí esta bellísima prueba en color negro, de la cual les hablaré en un momento. Ok, como ya les he comentado, yo me considero antes que nada historiador. Sí, yo soy historiador y es a partir de esa pasión que tengo por la historia que me surge también pues todo este deseo de coleccionar estampillas postales, billetes, monedas, tarjetas postales, cualquier artefacto histórico que sea asequible y que sea fácil de almacenar, pues me gusta mucho tenerlo aquí en mi casa, ¿no? Entonces aquí les voy a dar yo una contextualización de qué estaba pasando en nuestro país cuando se emite esta serie de Los Hidalgos. Obviamente, como ustedes saben, todo el siglo XIX fue caótico para nuestro país y 1868 no es la excepción. Se considera que ese año termina, o se consolida más bien dicho, lo que le llaman los historiadores mexicanos, y ya ven que luego son medio cursis para dar nombres, la década nacional. Y se le llama la década nacional porque ocurrieron tantas cosas tan importantes que van a terminar o van a desencadenar con la consolidación de la República restaurada, que pues su máximo exponente obviamente es a este hombre que tenemos aquí retratado, Benito Juárez. De acuerdo a las fuentes consultadas, tengo una información muy interesante que tendríamos que ir a verdaderamente buscar en las fuentes primarias, al archivo, pero no ha habido oportunidad de que lo haga todavía. Sin embargo, se las transmito aquí. Una vez que es derrotado Maximiliano de Habsburgo, el Congreso de la Unión, obviamente republicano, se reúne y entre su primera legislación va a haber una medida que considero yo que es muy dura y que refleja ese revanchismo que caracteriza pues a los juaristas, ¿no? Casi un deseo de venganza. Y esta legislación lo que establece es que se prohíbe a todos los servidores públicos que siguieron ejerciendo sus funciones bajo el imperio de ser inhabilitados. Y no solamente ser retirados de sus puestos, sino que de por vida, vitalicio. Esto, por supuesto, incluía la renta de correos, que es parte ya integral del gobierno de la República,
Y en teoría, pues obviamente eso supondría un cambio completo de planilla dentro del servicio de correos, o al menos en todas esas zonas que estuvieron ocupadas por el ejército francés y en las cuales efectivamente se consolidó el efímero imperio de Maximiliano. Yo la verdad lo considero absurdo, ya que verdaderamente una persona que está en esa situación, en esa coyuntura, pues no va a dejar de trabajar simple y sencillamente porque haya un tema ahí de lealtades o de traiciones, etcétera, etcétera. Pero en el sentido estricto de la palabra, pues sí es colaboracionismo, ¿no? Colaboracionismo con ese régimen que para muchas personas fue una usurpación. Nos dice aquí también, el correo se encontraba ante una súbita falta de estampillas para el franqueo. Obviamente, está el enigma que Eladio nos platica de la emisión del 64, que a pesar de que ahí estaban los remanentes, a nadie se le ocurrió o no se volvió a usar, o sea, no se utilizó una vez que se restaura la República. Y está el tema de las águilas y los maximilianos. Las águilas ya se habían agotado prácticamente para estas alturas, pero los maximilianos es obvio porque ya no querían utilizarlos para el franqueo de las cartas, ¿verdad? ¿Cómo iban a utilizar los sellos emitidos por el usurpador? Entonces es en esta coyuntura donde se producen mucho de los peculiaridades, fenómenos, llámenle como ustedes quieran, de nuestra bella y bonita filatelia mexicana, que son los provisionales, el uso de sello negros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el que era entonces contador general de la renta de correos, Luis Gutiérrez Correa, va a hacer muy bien su trabajo, se va a poner las pilas y rápidamente va a rehabilitar la imprenta oficial, donde se imprimían los valores. Y tenemos que ya para el 3 de agosto de 1868 va a enviar una circular a todos los administradores de las diversas estafetas de correos a lo largo y ancho de la República, anunciándoles que está ya próxima la emisión de una nueva serie de estampillas postales. Y en esta circular se prohíbe que una vez que lleguen esas remisiones, que lleguen esas consignaciones, está estrictamente prohibido el uso del sello negro. Para quienes llevan años coleccionando México Clásico sabrán perfectamente que esto cayó en oídos sordos para muchos de los administradores. Tenemos sellos negros que a veces no nos explicamos cómo se justificó, cómo fue que se justificó que en ese momento y en ese lugar dado se estuviera usando sello negro en lugar de una estampilla postal como tal. Pero bueno, eso ya sería tema para otra plática. Tenemos que a partir del 8 de septiembre, es decir, un poquito más de un mes después de que se envió la circular, van a empezar formalmente a mandarse las remisiones de las primeras consignaciones de esta emisión a las diversas estafetas de los distritos y sus dependencias, las llamadas suboficinas, que es un tema también sumamente interesante, del cual retomaré en unos momentos. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es la contextualización y cómo es que se produce en ese momento esta emisión. Tenemos aquí en esta diapositiva una pequeña selección de pruebas. Cada una tiene alguna particularidad por la cual la escogí. La primera, impresa en papel blanco. Realmente ya a la hora de que se emite esta serie, la mayoría de los papeles utilizados no van a ser blancos. Van a ser más como el papel que vemos en el segundo ejemplar, que sería un 50 centavos, está pues, en naranja, en café, y en un papel amarillento, manila. Yo creo que si nos ponemos ahí muy técnicos con el color, ya ven que yo les hablé del color en la conferencia pasada, pues entonces yo también ahí tengo que ser un poco estricto. En el tercero tenemos una prueba en la cual resalta, obviamente, que también se está probando ya el sistema de la nomenclatura de los distritos y los numeritos, las cifras que se van a utilizar, la distribución que van a tener en la estampilla. ¿Cómo sabemos en este caso que es una prueba evidentísimamente? Porque el distrito 9 no es Veracruz. Veracruz va a quedarse como distrito número 3 y el 63 pues es un año que no está dentro de en el 100 centavos no va a ser emitido con estas características. ¿Okay? Y la que tenemos en cuarto lugar la he puesto ahí. A lo mejor dirán, ay, qué feo se ve que el 12 centavos está al final en lugar al principio. Bueno, no, está ahí por una razón muy sencilla y esa razón es que las pruebas en tinta negra son las más raras, rarísimas. Estamos hablando de un universo sumamente pequeño. Me atrevería a colocarlo debajo del 10 piezas existentes en todo el universo filatélico. Pero bueno.
Probablemente Enrique al final me pueda dar alguna precisión al respecto, que yo sé que es un tema del cual él es experto. Continúo y ahora sí ya tenemos aquí el resultado final. Esta es la emisión de 1868, tal y como ya aparece al público. Tenemos el 6 centavos que fue impreso en tinta negra sobre papel brillante. Yo no le veo nada de brillante al papel, pero esa es la descripción de los catálogos. Tenemos el 12 centavos en tinta negra sobre papel verde. El 25 centavos que está en tinta azul sobre papel blanco. Luego tenemos el 50 centavos también en tinta negra, pero en un papel muy amarillo, un amarillo muy intenso que llama muchísimo la atención y que a mí en lo particular me parece que hace de este timbre, el 50 centavos de esta emisión, uno de los más, pues no voy a decir la palabra bonito porque creo que ahí estaría exagerándole mucho, pero a lo mejor sí uno de los más llamativos del periodo clásico, sobre todo cuando lo encuentra uno enfrente, en cubierta, se ve muy bien. Y luego tenemos el 100 centavos que como podrán ver aquí, tiene dos variaciones. Originalmente a las carreras con las cuales se diseña esta emisión, se va a emitir el 100 centavos en tinta café sobre papel café. Yo creo que ahí de plano se les fue el avión bien gacho porque es una de las leyes más básicas, ¿no? El uso en el tema del diseño. ¿Cómo vas a usar una misma tinta sobre un mismo papel? Entonces no se creaba el contraste deseado, aunque en este ejemplar la verdad es que es un ejemplar muy bueno y sí se tiene mucha nitidez. Entonces rápidamente ya para el 69 van a cambiarlo y ahora va a ser el 100 centavos en tinta negra sobre papel café. Así que ahí tenemos ya una primera variedad muy evidente, muy llamativa, pero sobre todo muy rara. Bueno, a lo mejor no estoy exagerando ahí con el tema muy raro, pero sí en el campo filatélico que sea el valor más alto el que tiene estas dos variaciones, pues por supuesto que supone un reto, sobre todo a la hora que ya estemos tratando de reunirlo distrito por distrito. Además, de acuerdo a las fuentes consultadas, no se tiene del todo claro cuántas oficinas, cuántos distritos alcanzaron a llegar ejemplares del café sobre café. Obviamente es rarísimo el café sobre café, el negro sobre café ya es mucho más común. Pero este tema que les acabo de, esa omisión de información que tenemos, es muy importante que se haga la investigación pues, entre las subastas, entre las colecciones de las personas que se enfocan en esta serie, etcétera, etcétera, para tratar de levantar un censo que nos permita saber realmente a cuántos distritos llegaron. Y aún así no vamos a tener nunca la completa y absoluta certeza. Aunque estos hombres, Hitty y Stout, aquí en el libro este naranja que les enseñé al principio, sí nos dan unos estimados bastante precisos. Y bueno, la segunda peculiaridad de esta serie, y que seguramente todos conocen, y que a lo mejor a muchos les causó dolor de cabeza cuando empezaban, porque ya saben, casi siempre uno con qué es lo que empieza con el Scott. Y el Scott es bien parco, es bien poco preciso en cuanto a sus descripciones y nos habla de figuras delgadas y figuras gruesas, pero verdaderamente no se nos da una descripción completa que nos permita realmente determinar, pues esto es una figura delgada o es una figura gruesa. Esa información sí la encontramos muchísimo más detallada, mejor planteada en el catálogo de Follansbee. Y yo les traigo aquí cada uno de los valores comparado. Es evidentísimo porque es que a unas se les denomina figuras delgadas y a otras figuras gruesas. ¿Verdad? Es sobre todo claro en la cifra, el valor facial, el 6, el 12, el 25, el 50 y el 100. Y tenemos otra diferencia que nos permite claramente identificarlo, que es el punto que aparece después de la cifra. Pero ojo, Follansbee nos advierte de que existen excepciones a esta regla que les acabo de mencionar. ¿Qué significa esto? Que según él, a mí nunca me ha tocado verlo uno, pero según él existen figuras gruesas que no traen el punto y viceversa. Habría que ver si alguien tiene por ahí una en su colección, pero yo han pasado por mis manos montones y nunca me ha tocado todavía toparme con un ejemplo de esta excepcional regla. Entonces, una vez que ya queda aclarado esto, recordemos que hoy vamos a hablar exclusivamente de las figuras delgadas. Las figuras delgadas abarcan solamente 1868, 1869 y nuevamente, de acuerdo a Follansbee, excepcionalmente hay algunas cuantas de 1870. No me ha tocado ver un ejemplo todavía de
una figura delgada que esté en consignación de ese año. ¿Ok? ¿Y qué explicación podemos darle a este cambio de diseño en esta emisión, aunque sea muy sutil? Pues justamente lo que les mencionaba hace unos momentos, la prisa con la que se prepara esta emisión, y vamos a tener que las primeras dos placas que se van a utilizar van a ser precisamente las de las figuras delgadas, y en estas tenemos 50 transferencias diferentes de timbres. ¿Qué significa eso? Que en las planillas había 50 variedades. Estamos hablando de variedades minúsculas, ¿no? Que por aquí el marquito está quebrado, que por aquí aparece un puntito, una manchita, etcétera, etcétera. 50. Hasta donde tengo entendido, todavía no ha habido el valiente que se aviente el estudio completo y que sobre todo reúna los 50 tipos de transferencias en las figuras delgadas. Va a cambiar esto radicalmente ya cuando se corrige la placa, a partir de la tercera, las llamadas figuras gruesas, en las cuales ya se van a reducir esos 50 tipos de transferencias a solamente 10. Y ahí sí que existe el estudio y sí que existen las colecciones en las cuales se ha logrado reunir los 10 tipos de transferencias en cada uno de los valores faciales. Muy bien, continúo. Otro aspecto más, agregarle aquí a la complejidad de coleccionar esta emisión. Hay perforados e imperforados de todos los valores, ¿ok? Por ahí en el artículo que está próximo a salir, y de hecho aquí voy a tener que dar una fe de rata, comete un error, nada más que ya no estoy a tiempo de corregirlo, y le llamo que esta fue la primera emisión mexicana en la cual se va a intentar el tema de la perforación, pero por ahí se me olvidó por completo que la del 64 ya viene perforada. Sin embargo, podemos hacer una precisión. Esta es la primera impresa en México en la cual se intenta el tema de la perforación. Recordemos que la del 64 fue impresa en el extranjero. Tenemos que se conocen 3 tipos de perforaciones en esta emisión. Todas son muy rudimentarias, de muy baja calidad. Está la lozenge, que es en forma como de diamantito, la de aguja, que apenas si se alcanza a ver, y la de línea, que hoy en día le llamaríamos roleteada, ¿ok? De acuerdo a estos autores del libro La Naranja, ellos nos hablan, pero ahí nuevamente necesitaría corroborarse con una fuente primaria, porque ellos desafortunadamente no la dan, que este intento de perforación se produjo como resultado de que la legación belga en México, digamos la representación diplomática de Bélgica, del Reino de Bélgica en México, va a regalar al gobierno una máquina justamente para perforar. Lo que no mencionan ellos es en qué momento se produjo este obsequio. A mí, mi lógica me diría que se produjo cuando Carlotita era nuestra emperatriz todavía, porque recordemos que Carlota es princesa, bueno, era princesa de Bélgica. Pero también la teoría B puede ser que justo después de que pues, cae el imperio, la legación belga, ya con la cola entre las patas, pues va a regalarle al gobierno mexicano esta máquina como un signo de perdóname, ¿no? Por lo que acaba de pasar. Pero esos ya son, obviamente, interpretaciones mías, porque no se nos da el contexto de cómo es que se produjo este regalo. La cuestión es que el diseño, digámoslo así, de la placa para esta emisión no contemplaba el espacio para la perforación. Los márgenes, si ustedes se fijan, son muy estrechos, entonces, por lo tanto, los resultados dejan mucho que desear. Y ahí le vamos a tener que agregar un tema más, que cuando estas planillas perforadas empiezan a llegar a las oficinas, muchos de los empleados, ya sea por ignorancia, ya sea por desconocimiento absoluto de esto, por costumbre, yo qué sé, aunque lleguen perforadas, van a seguir utilizando, ¿qué? La tijera. Entonces, en un gran, altísimo porcentaje de los ejemplares que sobreviven hoy en día, sobre todo los usados, obviamente, perforados, nos vamos a encontrar con que su perforación ya no más sobrevive en un costado, en 2 costados, a lo mejor hasta en 3, pero es difícil encontrar ejemplares, sobre todo uno solo que no venga en pareja o en bloc de 4, como este que les pongo aquí, que hayan sobrevivido sus perforaciones por todos lados. En ocasiones verdaderamente se tiene uno que fijar hasta con la lupa porque la perforación es apenas perceptible, perdón. Y obviamente a eso agréguenle que puede existir el factor falsificación. Si en algún ejemplar es más rara la imperforada que la perforada, pues seguramente no faltó por ahí el listillo que puede pasarle la tijera y hacerla pasar una cosa por la otra, ¿no?
Y lamentablemente, como se utilizaron los mismos papeles, las mismas tintas para las dos versiones, pues realmente no existe un mecanismo que sea 100% fidedigno para determinar si esa eh, imperforación, digámoslo así, es de origen o si es una mutilación posterior. Yo por eso aquí en esta diapositiva lo que hice fue incluirles como ilustraciones múltiples, blogs grandes, uno de imperforados, que es el que aparece a la izquierda de la pantalla, que corresponde al distrito 17, que viene siendo Pachuca, pero el hecho de que no tenga el nombre del distrito nos habla ya de que este bloque realmente nunca llegó a la oficina, se quedó como remanente aquí en la Ciudad de México. En breve explico un poco más al respecto. Y el bloque que tenemos a la derecha del distrito 1, el más común, México, es un ejemplo de perforación muy claro, pero sí, en realidad uno se va a topar con ejemplares en los que verdaderamente es un dolor de cabeza determinar, oye, ¿este es perforado o es imperforado? Necesita uno ir ahí expertizando el ojo para realmente poder dirimir o distinguir entre uno y otro. Continúo. En esta diapositiva les doy algunas cifras en cuanto a las emisiones para que nos vayamos dando cuenta de cuáles son raras, cuáles no son tan raras, etcétera, etcétera. Y estas figuras que tenemos aquí, estas cifras, se refieren exclusivamente a los números delgados. ¿Okay? Estamos hablando de un puro número delgado. La cuestión es que en las fuentes existentes no hay ninguna que nos sepa determinar cuántas de estas eran perforadas, cuántas imperforadas. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una primera ya omisión de información muy importante. Pero lo que sí les puedo comentar es que en este primer periodo, o sea, en los números delgados, las perforadas son más comunes que las imperforadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque apenas estaba iniciando el experimento, pero conforme va avanzando la emisión, las autoridades postales o las de la imprenta se van dando cuenta de que, sabes que esta perforación realmente no está funcionando, creo que es más perjudicial que benéfica en estos momentos, entonces poco a poco se va abandonando. Entonces, conforme vamos avanzando en los años de la emisión, las perforadas van a ser más raras que sus contrapartes. Espero que haya quedado claro eso. Entonces, una vez ya mencionado eso, les doy rápidamente las cifras. Del 6 centavos se imprimieron 200.200, del 12 centavos 229.200, el 25 centavos, que es el que corresponde a la tarifa más corriente de la época, 245.400, el 50 centavos 101.200, del 100 centavos café, ojo aquí, vean ustedes las cifras, este es el universo original de todas las que se imprimieron, 10.703. Si nos ponemos a calcular cuántas de esas sobreviven, de acuerdo a lo que he escuchado de mis mentores filatélicos, por ejemplo, Fernando Pérez Maldonado, por ahí alguna vez me mencionó un porcentaje, un 5% ya es un porcentaje muy optimista de tasa de supervivencia. Entonces, para que nos vayamos dando idea de la rareza de ese valor en particular. Una vez que se corrige la tinta café por la negra, tenemos una emisión de 50.197 sellos de 100 centavos con figuras delgadas. ¿Okay? Mencionado esto, vamos a pasar a el tema de los distritos. Esta fue la distribución distrital, no se preocupen, no me voy a leer uno por uno el número y el distrito, pero sí hay varias cosas que podemos comentar aquí de mucho interés. La primera de ellos, el total de distritos originalmente era 41, ¿sí? Ahorita les explico qué pasa con el distrito 41, es muy interesante. Y también, por supuesto, la falta de una estandarización en cuanto a la manera en la que se aplicaba el nombre del distrito. Nuevamente, voy a retomar esto que mencioné así muy vagamente hace unos momentos. ¿Cómo funcionaba esto? Primero que todo, me voy a permitir decir una obviedad porque yo sé que todos los presentes en la sala es un dato que conocen y que todos son filatelistas, pero sabemos perfectamente que el sistema de distritos que desarrolló nuestro sistema de correos en el siglo XIX, pues era básicamente el método empleado para evitar el robo de las estampillas en los caminos, ¿no? Mientras no tenga el nombre de distrito, en teoría, la estampilla no era válida para el franqueo, entonces si se la robaban en el camino, pues estaban robándose papelitos que a final de cuentas no tenían ningún valor. El orden que se seguía era el siguiente: en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, se aplicaba el número de distrito en la parte superior y las últimas dos cifras del año en el cual se estaba enviando la consignación, que la tenemos en la parte inferior. Eso era lo único que se aplicaba aquí.
se enviaban a sus respectivas oficinas y para que quedaran ahora sí ya validadas para el franqueo, se tenía que aplicar el nombre del distrito en la estampilla. Y obviamente ahí es donde vienen todas las quimeras, yo creo que ahí la palabra adecuada es esa precisamente, que nos vamos a encontrar muchas omisiones, muchas excepciones a esta regla. Por ejemplo, en Campeche, ese distrito era muy común que hay muchísimos ejemplares usados que no traen el nombre de distrito. Existen casos en los cuales tenemos errores en el número del distrito. Por ejemplo, entre el 7 y el 8, no estoy en dónde está Jalapa, entre el 18 y el 17 hay por ahí a veces que se equivocaban y también en el 29. Hay ejemplares del 29 que traen el número 28. ¿Okay? Entonces existen ese tipo de errores, obviamente son muy cotizados. El único hasta donde yo recuerdo que aplica el nombre de distrito en tinta diferente a la negra fue San Luis Potosí, el ejemplo que tenemos en la parte superior, que lo aplicó en tinta azul. ¿Okay? En todos los demás distritos, hasta donde yo recuerdo ahorita, se utilizó tinta negra. Y lo tenemos justamente, ahorita que mencionaba a Campeche, este ejemplar que tiene una enorme singularidad que amarra, como decimos nosotros, la carta, el fragmento de la carta, el nombre del distrito. ¿Qué significa esto? Que se le aplicó el nombre de distrito hasta posteriormente de que se aplicó en la carta. Obviamente, esa pieza en particular trae certificado de MEPSI, ¿verdad? Porque cuando ya nos encontramos con este tipo de peculiaridades, forzosamente se requiere un proceso de expertización y de autenticación. Para agregarle todavía un poco más de sabor a toda esta ensalada que traemos aquí, a toda esta variedad, esta diversidad, entran las suboficinas. Hubo quienes se atrevieron en algunas suboficinas a agregar el nombre de la suboficina. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tula de Tamaulipas, el distrito, que de hecho también aquí es error de distrito, debería de ser el distrito 29, que es el de Ciudad Victoria. Pues una de sus suboficinas es precisamente Tula de Tamaulipas, y se conocen, no son tan raras, se conocen más o menos relativamente un número, pues, digamos, decente de ejemplares que sobreviven, en los cuales en lugar de decir C Victoria, que era el nombre del distrito, aparece el nombre de la suboficina, que en este caso es Tula de Tamaulipas. Dentro de ese distrito existen también, por ejemplo, con sobremarca de Camargo, Ciudad Camargo, Tamaulipas. Y en el caso de México, del Distrito 1, pues es todavía un universo mucho más interesante, porque hubo muchas suboficinas que llegaron a aplicar también su marquita. Tenemos ahí el México gótico, que todos conocemos, y a un lado, apenas visible, aparece el nombre del subdistrito, que es Tacubaya. ¿Ok? Y que Tacubaya, de una vez, me ayuda a mí a hacer un puente con lo que viene en la siguiente diapositiva, que es que el número 41, el distrito 41, estaba originalmente justamente destinado para que fuera Tacubaya. Pero a la hora de la hora, las autoridades postales determinaron que la población de esta locación en particular no era la suficiente como para elevarla a la categoría de distrito y se va a quedar simple y sencillamente como una suboficina del Distrito México. Entonces, en ese momento se queda vacante el número 41. Pero esa vacancia va a ser breve, ya que tenemos el caso de Guadalajara. Yo sé que hay varios aquí presentes compañeros de Guadalajara que probablemente tengan más información al respecto, pero originalmente el distrito con número 3 era el que se le había asignado a Guadalajara, ¿ok? Pero tenemos que en agosto de 1869 una consignación que iba destinada a Guadalajara fue robada y las autoridades postales van a tomar la decisión entonces de inhabilitar el número 3 y cambiarlo por el 41. Aquí me voy a permitir yo compartirles una reflexión. Tenemos esta información que les acabo de mencionar en las fuentes, pero entonces, ¿cuál era el sentido de lo que les acabo de explicar hace unos momentos de que si se supone que se la roban sin el nombre del distrito, no tienen valor? ¿Por qué se vio aún así el servicio de correos forzado a hacer este cambio del 3 al 41? Es un enigma, a mí me resulta un enigma, pero probablemente algunos de ustedes conozcan más cuál fue realmente la razón de fondo que llevó a que se cambiara el número de distrito que estaba asignado a Guadalajara. De ser uno de los primeros, el 3 pasa a ser el 41. Un dato por ahí que me faltó mencionarles es que
Si le tratamos nosotros de encontrar la lógica a esta distribución de distritos, ¿sí? La primera que se viene a la mente y que es la que argumentan algunos de los autores y autoridades en la materia, es que se distribuyeron del distrito con mayor volumen de correspondencia al de menor volumen. Por eso tenemos a México en el número 1, a Veracruz en el número 2, a Guadalajara originalmente en el número 3, Puebla en el 4, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de que fuera a lo mejor, por ejemplo, un orden alfabético, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, esta teoría que les acabo de mencionar del volumen de correspondencia se va debilitando conforme vamos avanzando cada vez más. Parece ser que ya en cierto momento realmente fue aleatorio, ¿no? La asignación de un número a cada uno de los distritos. Que por ejemplo, ustedes no me van a dejar mentir, La Paz, que es el distrito 27, el distrito más raro, me atrevería a decir de toda esta emisión, que debería ser el número 40, ¿no? Pero no es eso. Recuerden, al final vamos a debatir todo esto porque por supuesto son conclusiones a las que yo he llegado de manera empírica con toda la investigación que he hecho y con todas las piezas que he estado manejando, pero por supuesto siempre va a estar abierto a debate. Y bueno, ahora lo que nos correspondería, ya para no aburrirlos mucho, solamente en cuanto a datos técnicos, es el tarifario que estuvo vigente durante el periodo de esta emisión. Fueron oficialmente adoptadas el 28 de abril de 1864 y se van a mantener vigentes hasta el 4 de mayo de 1874. Tenemos que por primera vez en la historia ya del México independiente se va a adoptar la variable distancia para determinar la tarifa, y por eso vamos a tener dos conjuntos de tarifas. La primera tarifa que era para cartas que circularan en un recorrido menor a las 17 leguas mexicanas, que corresponde a 4.19 kilómetros, y la segunda tarifa que es un recorrido mayor a las 17 leguas. Tenemos primero que nada una tarifa uniforme de 6 centavos en la cual no se toma en cuenta la distancia, que es exclusiva para circulares impresos que tuviesen un peso menor a la media onza, ¿ok? Y ejemplares que traigan esta tarifa son especialmente muy raros, muy difíciles de conseguir. Luego tenemos la tarifa sencilla, que es la carta menor a la media onza, tenemos 12 y 25 centavos. La doble de media onza, que es la tarifa más corriente, la más ordinaria, 25 centavos y 38 centavos, y así vamos avanzando. Obviamente no les voy a leer todas las tarifas, hasta llegar a la certificación de la carta sencilla, es decir, una carta de peso menor a la media onza que costaba 100 centavos. Ya si era una carta doble o triple, tenía que pagar la certificación, el derecho de certificación, más el porte por su traslado, por su recorrido. ¿Por qué les puse aquí un 25 centavos? Porque como les acabo de mencionar, es la tarifa más corriente de este periodo, es la más ordinaria, y de la cual sobreviven más frentes, obviamente. Aquí tenemos un par de ejemplares, precisamente de uso del 6 centavos para la tarifa de circulares. Tenemos primero ahí una cubierta dirigida a México. Y en la derecha tenemos un fragmento de circular, lamentablemente no sobrevive completo. Cuando uno lo abre, si viene ahí todavía el impreso, es una lista de embarcaciones que salen de un puerto, ¿de cuál puerto? Muy probablemente de Laguna, porque esta es una estampilla utilizada en lo que hoy en día es Isla del Carmen, en aquel entonces Laguna de Términos. Una pieza obviamente de muchísima rareza. Luego tenemos el 12 centavos, la primera tarifa sencilla. Esta tarifa corresponde a, recuerden ustedes, una carta sencilla en recorrido menor a las 17 leguas. Y ambos ejemplos que vienen aquí son de distrito Guanajuato, uno de un mineral minúsculo que hoy en día me aparece en los mapas, que es la luz Guanajuato, que además tiene este cancelador negativo muy interesante. Y tenemos también este otro ejemplar que va de Piedra Gorda, otro de los minerales de Guanajuato, muy pequeño también. En aquel entonces una importancia relativamente, obviamente ajustándonos allá a las dimensiones demográficas, pero que hoy en día también es un lugar prácticamente pueblo fantasma. Esta va dirigida a León y aquí les comparto algo muy importante, que la distancia entre Piedra Gorda y León
es mayor a las 16 leguas. Y aún así pagó la primera tarifa. Ahí la teoría que podríamos plantear es que a lo mejor por ser dentro del mismo distrito se respetó esa primera tarifa. Pero ojo, vuelvo y repito, esto es solamente una teoría. No podemos estar plenamente seguros, no se los puedo asegurar con toda certeza, pero es la única explicación que yo le puedo dar como coleccionista y como pues, historiador postal, ¿no? Porque realmente la distancia es muchísimo mayor a las 17 leguas. Se podría a lo mejor argumentar si fuera una distancia, son 18 leguas, 19, 20, o sea, dar ahí como un espacio, un margen, ¿no? Pero no, realmente es mucho mayor. Entonces, sí es una pieza que iba con porte inferior al que realmente le correspondía pagar. No tenemos la tarifa corriente, se los mencionaba. En la izquierda tenemos una envuelta muy interesante de la consignación 268, o sea, corresponde a Distrito Veracruz. Pagó la tarifa de 25 centavos por una carta sencilla en tránsito mayor a las 17 leguas, que esta es la tarifa corriente. Se envió desde Cosamaloapan, Veracruz, y además lo que le agrega todavía más peculiaridad a esta pieza es que se le va a aplicar una marca de tránsito en Coapilla. Y obviamente nos referimos a Coapilla, Veracruz. La primera vez que ve uno este cancelador, que no es tan raro como pudiera uno pensar, pues uno del lugar que ha escuchado es de Coapilla, Chiapas. Entonces, si es de Veracruz a Puebla, dices, pues, ¿cómo se puede hacer ese rodeadero hasta Chiapas? No, lo que pasa es que resulta que en Veracruz también hay un Coapilla, que en ese entonces me imagino yo debió de haber sido mucho más importante de lo que es ahora, porque actualmente, vuelvo y repito, no lo encuentra uno ni en los mapas, no hay información por ningún lado, batallé muchísimo para realmente dar yo con un Coapilla. ¿Cómo fue que di realmente con este lugar? Gracias a Chasques, que Chasques es el que sí lo tiene clasificado este cancelador y justamente lo tiene ubicado en el distrito Veracruz. Luego tenemos la pieza 2, que ya la verán ustedes, obviamente corresponde a un frente circulado por correo marítimo, ya que va al otro lado del mundo, más específicamente a Barcelona. Obviamente la tarifa que paga aquí en México es la que es solamente hasta el puerto de salida, y el 8 reales que aparece ahí abajo pues se le aplica ya a su llegada. Esa es la tarifa que tiene que pagar el destinatario una vez que se entrega. También este frente, la peculiaridad que tiene o el valor que le agrega es la inclusión del cachet de la embarcación que lo transportó. En el reverso contiene una marca también circular del paquebote número 3 de la línea B de la Compañía General Transatlántica, que era el servicio particular de correo francés que atendía no solamente a México, sino a toda la región de las Antillas, ¿sí? Se desconoce su fecha de arribo, pero a su llegada, pues como les mencionaba, se va a cobrar el 8 real. Ahora, un uso múltiple del 6 centavos, y ahorita aquí viene un dato que es muy importante. Hay muchos frentes en los cuales, o sobres, cubiertas, en los cuales vamos a encontrar 4 sellos de 6 centavos utilizados para pagar la tarifa corriente de 25 centavos. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Pues si hacemos la aritmética, 6 por 4 es 24. Entonces, realmente no se está pagando un centavo de esa tarifa. No es una pieza excepcional, hay muchísimos ejemplos como este en los cuales se puede ver que existía definitivamente esa tolerancia por parte del servicio de correos de más menos un centavo. Incluso me ha tocado ver una que se queda corta a 2 centavos de la tarifa que debió de haber pagado, y aún así circuló perfectamente, aparentemente sin problema alguno. ¿Ok? Tenemos la tarifa de 38 centavos por acá, es un franqueo mixto, obviamente muy buscado por los coleccionistas, estos franqueos multicolores en los cuales se utiliza más de un valor de la emisión, en este caso un 25 centavos con 12 centavos. Va de San Luis Potosí a Tampico, y aquí nuevamente se presenta esta anomalía que pudimos apreciar en la pieza anterior, que si sumamos 25 más 12 son 37 centavos, no los 38 que la tarifa nos estipula. Luego nos saltamos a la tarifa de 50 centavos, ¿ok?
que tenemos a la izquierda va de Jalpan a Ciudad de México y tenemos la peculiaridad que nos dice vía Querétaro. Pagó 50 centavos, estamos hablando ya de una tarifa para una carta de 3/4 de onza. Y la que tenemos a la derecha es especialmente muy interesante porque es un uso fuera de distrito. La estampilla es de Chihuahua, trae ya el nombre de Chihuahua, pero la carta está enviada desde Ciudad de México y va a Guadalajara. En teoría, esto estaba prohibido, pero los usos fuera de distrito tampoco me voy a atrever a decirles que sean la rareza de la filatelia mexicana, porque claro que los hay y sí me ha tocado ver varios ya. Pues, ya saben que en este periodo es muy caótico y muy difícil que le encontremos una lógica, más que una lógica, una consistencia, ¿no? En cuanto a la seguimiento de las reglas de correo. Otro servicio para el cual se utilizó el 50 centavos y que me está cayendo el 20 ahorita, que se me olvidó incluirles, era para pagar la tarifa extraordinaria. Se van a topar con algunos sobres, ese sí viene en el artículo Amexfil, que dice arriba por extraordinario. ¿Y qué es esto del correo extraordinario? Pues bueno, en este momento, en este periodo específico, era un servicio que estaba ofrecido por la legación británica para, obviamente con la autorización del correo mexicano, en el cual se cobraba una tarifa doble, ¿sí? Y se ofrecía supuestamente un servicio más expreso, un servicio más rápido, entre los pueblos que van de la Ciudad de México a el puerto de Veracruz, y ya de Veracruz también, por supuesto, su servicio de correo marítimo a Europa principalmente. Entonces vamos a encontrarnos cartas con la tarifa corriente de 25 centavos, pero que pagan tarifa doble, la de 50 centavos, justamente para el servicio extraordinario que acabo de describir. ¿Sí? Y luego tenemos ya finalmente el 100 centavos. ¿Para qué se utiliza el 100 centavos principalmente? Pues justamente para el pago de cartas sencillas, certificadas, como este frente que va de San Luis Potosí a Salinas del Peñón Blanco. ¿Okay? Ahí vemos todas las características típicas de los frentes mexicanos, los esquineros que se solían poner para señalar dónde se debía de recortar el frente que se regresaba, la marca de certificación, etcétera, etcétera. Pero lo difícil es conseguir un ejemplar que sea 100 centavos, el uso del 100 centavos para una pieza que no es certificada, sino que está pagando un sobrepeso, tal y como ocurre en esta envuelta, es una plica judicial. La estampilla está cancelada con pluma. En el frente también podemos apreciar que hay 2 cachets de una corte judicial. Es ilegible de qué corte es, pero es un pueblo en Oaxaca. Y pagó la tarifa de 100 centavos por un paquete, ya estamos hablando en inglés, le llamaríamos parcel, un paquete de 1 onza y 3/4. Eso es lo que corresponderían esos 100 centavos. Ya si nos queremos poner todavía un poco más complejos con el tema de las tarifas, pues vienen las tarifas superiores con franqueos mixtos como este frente certificado que va, si mal no recuerdo, de Veracruz a Oaxaca y tiene muchísimas peculiaridades, tiene muchísimas características que le convierten en una pieza formidable. Obviamente esta pieza también tiene certificación, autenticación, certificado de autenticación, porque tiene muchos aspectos que a lo mejor nos podrían invitar a pensar que está de alguna manera alterada. ¿Qué es lo primero que a lo mejor nos salta a la vista? El tache que está sobre un espacio en el cual se ve que claramente hubo un timbre, incluso se ve ahí la variación de color en el papel. La teoría que viene planteada en el certificado es que ahí se había colocado un tercer sello postal, efectivamente, pero que una vez que el empleado de correos vio lo que se está pagando de tarifa, le va a decir al cliente que no es necesario eso, entonces va a ser desprendida porque ya no era necesaria para cubrir la tarifa. Obviamente es una teoría, esa teoría no es mía, es teoría del comité de expertización que evaluó esta pieza en su momento. Podría haber alguna otra explicación, si a alguno se le ocurre, estaría encantado de escuchar. Este es, les decía, un frente con franqueo mixto compuesto por una estampilla de 100 centavos en tinta negra, una de 50, ambas perforadas, y luego tenemos una tercera de 12 centavos imperforada. Ahí viene otra de las peculiaridades de este ejemplar, de esta pieza, que combina sellos perforados con uno imperforado.
Y también tenemos que la tercera, la que es imperforada, destaca porque, si se fijan, voy a acercar un poquito a ver si se puede. Le falta la segunda cifra del año, ¿ok? No trae el 8, debió haber sido 68, dice solamente 6. Entonces tiene un error. Por eso les digo que se van juntando ahí tantas variables que pueden hacer que esta pieza, en una primera instancia, pueda parecer, a lo mejor no falsa, pero sí a lo mejor alterada de alguna manera para subirle su valor de mercado. Luego tenemos ejemplares excepcionales como este, que lamentablemente ahí la tijera pasó y nos dejó sin el legado que de lo que debe haber sido esta cubierta, debe haber sido maravillosa completa, pues ya solamente sobrevive esta tira en la cual excepcionalmente tenemos 5 sellos de 100 centavos. Ya no me puse a calcularles la tarifa, pero el total del franqueo es de 5 pesos con 37 centavos y corresponde al distrito 6, que es Guanajuato. ¿Okay? Y bueno, estamos por cerrar, ya no los aburro más tiempo. Solamente cerramos con esto, futuras entregas. ¿De qué les voy a hablar en la parte 2? De las figuras gruesas. Voy a tratar de resumirlo lo más posible porque pues, es un periodo más grande. Y en la parte 3 vamos a hablar del gran fraude postal, probablemente el más importante de la historia de la filatelia mexicana y el que más le pegó al servicio de correos, y el fenómeno que se produjo como respuesta a ese problema, que son los famosísimos anotados. Una de las rarezas de nuestra filatelia que hace que nuestro país sea uno de los más interesantes de coleccionar en cuanto a estampillas postales. Y pues bueno, con eso concluyo mi presentación el día de hoy. Espero que les haya gustado, que no los haya aburrido mucho. Y por supuesto, abrimos el foro para debate y sus preguntas, dudas, quejas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Adelante, compañeros, con dudas y comentarios. Tengan piedad, por favor. A ver, Gilbert, tú levantaste la mano primero. Ya, gracias. Bueno, felicidades, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, quisiera hacerte una precisión. En las tarifas que mostraste de 12 centavos, no, de 25 centavos, con las dos cartas de Guanajuato, San Pedro Piedragorda, hay una confusión porque Piedragorda es es la cancelación. San Pedro Piedragorda era una antigua ciudad aquí en Guanajuato, y también está una población muy pequeñita en Zacatecas, pero Piedragorda, sin el San Pedro, era una pues, población minera que estaba en el hoy municipio de Atarjea, en Guanajuato, un municipio también muy chiquito. Ese sí estaba retirado. Pero esa cancelación en específico de la que muestras, de Piedragorda, se refiere a la hoy ciudad llamada Ciudad Manuel Doblado, porque ahí nació el que fue gobernador, Manuel Doblado. Y está retirada de aquí de León, creo que son 50 y pico de kilómetros. Debe ser poco menos de 13 leguas. O sea, sí está en Tarifa. Perfecto, me acabas de solucionar una de mis incógnitas y te lo agradezco muchísimo. Sí. Y Sí por pasa otro, mucho eso con esos nombres, ¿verdad? Que luego se repiten homónimos, pero muchas gracias, sí. Gilberto. Perdón, ibas a decir algo más. Sí, no, digo, esa es como una aclaración que a lo mejor sí es importante para lo que mencionaste de las tarifas. Las dos frentes están padrísimos, yo colecciono Guanajuato y están padrísimos. Y te felicito por esas 537 centavos de Guanajuato, envidiables. No son míos, ojo, no son piezas Ok, mías. bueno, No, las piezas no son mías. ok, están fenomenales esos. Felicidades, no, pues gracias por compartir. Muchas gracias a ti, Gilberto, por tus comentarios. Sí, gracias. Bueno, yo iba a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no poner la fuente de dónde está sacado, no? O sea, que es importante, si estamos haciendo un estudio, es importante tener la idea de el origen de cada documento, ¿no? En cuanto a colección, ya sea autorizado, pues obviamente con el nombre de la colección, o bien de la fuente, si fue de un catálogo o cosa por el estilo. Me parece que es importante ponerla, ¿no? O sea, para comprender mejor las condiciones de las piezas, ¿no? No, por privacidad no lo puedo hacer.
Cuestión Pero de lo privacidad pones del como doctor. colección particular, ¿no? Y De por eso otra lo estoy gente, aclarando ahorita, Ricardo. No, ¿sí? yo en ningún Y, momento estoy pretendiendo que estas piezas sean mías. no, Y claro, no tendría por qué pero yo a lo que me pretenderlo. refiero es que todas son colección particular de otros Todas, coleccionistas o todas, de sacadas de catálogos. Eso es a lo que me refiero, ¿no? todas. Todas son de Colecciones colecciones particulares privadas. y no yo no esté autorizado a estar diciendo esta la tiene tal, esta la tiene tal. Pero sí puedes Pero poner colección existen. particular Y ya te lo estoy diciendo, Ricardo. O sea, por eso no, te digo, yo por en eso ningún yo momento lo estoy digo, pero pretendiendo que sean mías. O sea, yo no tengo por qué pretender que en sean tu mías. publicación sería En la bueno. publicación de Amex sí viene que es una colección. Ah, bueno, eso me refería. Ok, gracias. De nada. Adelante, arquitecto. Mi estimado Carlos, muchas felicidades. Muchas Gracias. gracias. Como dijo Gilberto, tengo 1 kilo de anotaciones. Una principal es, ¿dónde quedaron el resto de perforaciones? Son 5 en total. ¿Tú nada más marcas 3 o quién es el que marca 3? ¿Faltan 2 más perforaciones? ¿O cómo está considerado eso de las perforaciones? Esa es la primera. Yo dije que había 5. O tú me estás diciendo que tú conoces. No, hay 5 y tú marcaste 3, nada más. Ah, ok. No, yo lo de el dato de las 3 lo saqué de Hollandsville. Por- Yo no sabía que había 2 más. Pero si tú conoces las otras 2, platícanos cuáles son. Nada más la consideran como la de dientes de redondos, la de sierra cuadrada y alfiler irregular. La regular es continua y la alfiler es más separada. Pero son 5 que están consideradas solamente en el primer periodo del 68 o la primer placa, a fin de cuentas. Y ya en los otros, el resto, ya meten las mismas 5, o sea, son continuas, a veces hay unas, a veces hay menos. Esa es la primera. Sí, es que mira, yo lo saqué de aquí de Fuenlas que habla de la Lozenge, que es la que son diamantitos, la pin, que son como la agujita, y la ruleteada. Nada más esas 3 mencionan. Sí, Y pues realmente yo no he identificado los otros 2 tipos, pero no te estoy diciendo que no te lo creas, pues si tú conoces los otros 2. ¿Cómo dices que se llama? pues es el Celiscanos. El Celiscanos es el que marca las cinco perforaciones. Es que ahí volvemos a lo mismo. La semana pasada, ¿se acuerdan cómo estuvieron discutiendo con las impresiones y todo eso? Cada fuente trae diferentes interpretaciones, entonces ese es el tema. Nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo si son 3, 5, habrá quien diga que son 6, que son 8, verdaderamente. Sí, nada más Yo creo que que, hay y algo. como yo les dije en la sesión del lunes, a mí realmente no me interesa poner a contarle los dientes a la estampilla. A mí lo que me interesa es a lo mejor la historia postal de la estampilla. ¿Sí me explico? Y ya Sí, cuando se sí, mete sí. uno de esos tecnicismos así tan tremendos, va a haber mucha discusión y va a haber mucha diferencia entre la fuente que consulta uno. Los catálogos no se terminan de poner de acuerdo. Y la otra era que comentabas de que había un error entre las consignaciones y las subconsignaciones. No era precisamente un error, cuando era el volumen como tú comentaste bien, sobre el volumen que tenían de correspondencia, había subcondiciones que se peleaban, por así decirlo, o tenían el empate entre la misma cantidad de volumen, y ellos Ajá. eran los que se peleaban ese número, y al final terminaban por darse algo, que fue algo parecido, creo yo, por lo que lo que he investigado, que pasó con Guadalajara. Por eso le daban más o le daban menos, y al final terminó teniendo tanto el distrito 3 como el distrito ¿qué? 41. 41. 41. Pues bueno, en cuanto a la cuestión de los errores del distrito, es de la página 119 a la 123 del libro naranja que les mencionaba. Y ahí viene, por ejemplo, el caso de Jalapa, que ya ves que sí lo mencioné, que parece ser que ahí tenían un arreglo entre Orizaba y Jalapa, que se mandaban timbres que no estaba autorizado por la autoridad postal. Pero también existen casos en los que sí fue error, como por ejemplo el que les puse ahorita que le faltó el segundo dígito del año. Hay de Sí, las había faltas. Y de lo que comentabas de aquello de números gruesos sin puntos, sí los hay.
sí existen, yo sí he visto físicamente los que no tienen un punto en número grueso. Muy bien. Luego ahí me enseñas una imagen, por favor, para conocer. ¿Sí? ¿Algo más? Es todo, muchas gracias. ¿Cuál? A ti. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ujú. Bueno, yo quería preguntar algo. Yo Buenas no noches. no sé usarlo de poner la manita, así es que, Ujú. perdón, y tampoco sé mandar el mensaje, así es que, perdón, cuando Adelante, adelante. no usar esos símbolos. Bueno, a mí me llamó la atención y quería preguntar, ¿hasta cuándo se usó esa medida de distancia de leguas en México? Buena Ok, pregunta. esa es Eso una sí, pregunta. yo no conozco eso. Bueno, y lo de que, bueno, actualmente no se mide en onzas, ¿o sí? Las cartas, el peso es con nuestra medida Gramos. Pero no, por gramos, ejemplo, ¿no? en el británico sí siguen utilizando todavía el sistema de onzas. Hay algunos lados Pero, donde sí. pero aquí, en Según México, yo, no gramos. sé, sí, Ujú. o sea, como que eso es, qué tanto tiempo? Bueno, si alguien sabe, o sea, me llamó la atención eso de leguas, ¿no? Como que, Probablemente después de la entrada a la Unión Postal Universal. Ese también es una conjetura. 1875 con la entrada de la UPU. ¿eso? Ah, Ujú. muchas gracias. Señor Lo mismo, Ricardo, Gracias a José Juan. Sí. Sí, Eh, gracias. ¿Qué porcentaje de falsificaciones se han detectado de este periodo? Obviamente va a variar según los valores, me imagino, pero ¿qué porcentaje crees que hay de falsificaciones? no tengo una idea, te puedo decir. Pero de que los hay, los hay. Pero Sí. no tengo un porcentaje que te pueda dar. Probablemente en la parte 3 ahí lo ponga. Gran fraude postal. Ok, Ya no gracias. llego a esta parte de la investigación. A ver, moderador, eh, el orden del eh, día que sigue. sí. Habías comentado a ver si nos podía dar su opinión sobre la prueba que nos mostraste el señor Enrique Trigueros. A ver si nos puede apoyar, por favor, ahí con su comentario. Gracias. Yo las que tengo son en los colores originales y otras que tienen puesto el valor, lo tienen puesto a mano después de haber impreso el timbre. Yo desconocía las que tienes allí de blancas, yo no las conocía. Yo las que tengo son en los valores en los colores originales. Mira, pues y esas yo las desconozco. También ahí a lo mejor sería formidable compartir imágenes, ¿no? Para que sea un estudio más completo. Yo soy malísimo para eso. Yo no sé hacerlo así, para nada. Y quería comentar de las falsificaciones, son muy burdas, no sé cuántas existan, pero son burdísimas, luego se notan sin ningún problema las falsificaciones de la emisión del 68. Se De hecho, notan, en eBay, debe haber muchísimas, porque yo tengo muchísimas ahí, ¿no? Por curiosidad, y tengo muchas falsificaciones, ¿no? Claro. Pero son totalmente burdas, o sea, no tiene chiste reconocerlas, ¿no? sí, es cierto, eso que está mencionando en eBay, a mí me ha tocado mucho ver lotes que venden precisamente de todos los valores falsificados y justamente son muy burdas en cuanto a que se distinguen inmediatamente que es una Así es. mal hecho. Y Temas, luego por las ejemplo, con pruebas los hay anotados. dos que son de números grandes. ¿Cuáles? En las pruebas que están puestas, hay 3 que son de números chicos, delgados, pero hay 2 que son de números gruesos. Tienes razón, esa es otra Y en la cuestión. carta en una de las cartas, también el 12 centavos es de números gruesos. ¿Te fijaste en cuál? En la carta que vienen un 100 y un 50 y un 12, el Sí, 12 donde hay franco mixto, sí, tienes es razón. números gruesos. Sí, es correcto. Sí, justamente cuando les digo encontrar esos frentes en los que hay mixto, que puede ser perforado con imperforado, que puede ser con delgados y gruesos, o incluso con distritos diferentes, también hay frentes que tienen eso. Porque ya en 69 ya había los números gruesos, entonces sí,
podían venir las cartas con números gruesos del 69. ¿no? Interesante, muchas gracias. Hacemos notar eso. Veo que hay una persona que tiene la mano levantada, Roy Carrum. Adelante, Hola, Roy. es un poquito contestándole a Cecilia. Según aquí, el 15 de marzo de 1857 se adoptó el sistema métrico decimal en México. Y la obligación ya para que quedara ya implementada fue para 1861 por Benito Juárez. Lo que se me hace raro es que posiblemente algunas de las estampillas que nos mostró Carlos eran posteriores a esa fecha y todavía hablaban de leguas. El decreto todavía viene así como... Pero sí, ya era una medida que ya para esas alturas yo también considero muy tardío su uso. Todos los decretos vienen en leguas y en onzas hasta, no sé, como probablemente hasta que entró la UPO en 1875, pero aunque haya salido en 61, que debía ser el sistema métrico, para la cuestión de correos no se usó hasta cuando entró la UPO. Todos los decretos y todas las tarifas vienen en leguas y en onzas. Roy, ¿querías agregar algo más? Así que no, entonces David, el moderador. El moderador tiene una duda. Sí. No, nada más es un punto de vista. Entiendo muy claro tu presentación, muy interesante. Inclusive anoté ahí algo para revisar en mi colección, ¿no? Con respecto a las perforaciones, ahorita mencionabas que los distintos catálogos no se ponen de acuerdo. Yo quiero un poquito contigo en eso. Más bien, creo que los catálogos han surgido por distintas líneas de investigación y en distintas líneas de tiempo. Eventualmente las versiones más recientes de cualquiera de las personas que nos han brindado el apoyo para hacer un catálogo han ido actualizando. Entiendo que tu presentación va en el sentido histórico, me queda muy claro, ¿no? Pero nomás aclarándote ese punto de las perforaciones, ¿están definidas, están identificadas en versiones más recientes? Recientes entre comillas, ¿no? Porque ahorita no hay un catálogo especializado muy reciente al respecto. Justo es lo que te iba a mencionar. Yo creo que la palabra clave aquí es especialización. Porque también es muy válido que si yo nomás quiero coleccionar perforado e imperforado, aunque consiga uno de los 5 tipos y ya. Sí, lo básico. Especialización, es como los matchings, exactamente lo mismo. Hay quienes lo coleccionan solamente por valor facial y hay quienes se metan en variedades de papel, de goma, etcétera, etcétera, que es el aspecto más técnico. Así es. Y yo soy de esos loquitos, por cierto. Totalmente. Yo creo que ahí la palabra clave es especialización. Muy bien. Gracias. Esa era mi participación. Adelante, Ricardo. Gracias. Bueno, en el caso privado, caso Wells Fargo, por ejemplo, los sobres marcados a principios de 1900, 1901, 1903, traían todavía la señalización en onzas. Y un factor importante seguramente es que las balanzas eran en cuanto a las onzas, en cuanto a las leguas, cuando desaparecieron, lo ignoro. Pero al menos en lo privado, sí se seguía manejando el peso en onzas. En caso de Wells Fargo es clarísimo, en todos los sobres dice para sobres de media onza, de 1 onza, Europa, Estados Unidos o República Mexicana, ¿no? Entonces debe haber sido lento. Para empezar, si el cambio al sistema métrico fue en 61, pues se viene después la guerra con el gobierno de Maximiliano, todos los conflictos. Eso debe haber sido muy lento realmente, la transformación, y cambiar la cultura de el medir en leguas a metros o kilómetros. Debe haber sido un proceso bastante lento en un país como el nuestro, ¿no? Y luego así, y los colores, ¿no? Qué interesante ese de que imprimen café sobre café.
¿no? O sea, A mí me parece que es lo más fascinante. Sí, la eso me verdad. gustó, bueno, pues que es un poco lo mío, ¿no? Entonces eso me llamó también muchísimo la atención, ¿no? Café sobre café, imprimir en, eso también se me hizo un dato muy interesante y bueno, pues del resto todo también me gustó, pero esas 3 cosas me llamaron mucho la atención y muchas gracias. No, gracias a ti, Cecilia, muchas gracias. Ceci, buenas noches. Buenas noches. Oye, otro dato curioso. ¿Tú sabías qué es una legua? ¿Cómo se define la legua? No, Es, yo. es lo que una persona camina en una hora. Entonces, Ay, qué padre. en los países más montañosos, las leguas son más cortas que en los países más planos. Ah, no me digas. Sí, en España, en México, en Sudamérica, las leguas eran diferentes. Pero son del Entonces, orden de 6 kilómetros, 7 kilómetros. Correcto, a lengua ver, española, lengua francesa, lengua mexicana, no existía la estandarización, el concepto de la estandarización ya es hasta finales del siglo XIX. entonces es lo No, que pero camina. sí, porque la primer legua es romana Sí, pero es lo que caminas en una hora, más o menos. y terminas con la legua de fuera. Sí, en una hora, bueno, y también hay gente que Oye, camina rápido y gente que Cecilia, camina lento. Sí, y faltan las fanegas. esa nunca Yo la he llegué a oído. tener documentos donde le debían a su majestad fanegas de oro. Las Esa palabra fanegas eran no la unas conozco. cazuelas, esa era la medida, unas Ah. cazuelas de madera. Esa palabra es nueva. Verdaderamente, Leguas, sí. Cecilia, entender el tema de la moneda que se utilizaba en la época virreinal es bien complicado porque nosotros estamos muy acostumbrados ya a lo decimal y esa lógica decimal todavía no existía como tal dentro de la manera en la cual se contaba el dinero. Entonces hay muchas palabras como esta que nos menciona el compañero. Fanegas. No, qué interesante. Sí, ¿verdad? Pensamos que es como ahora y nada, para nada, ¿no? Sí. Los que nos Diferente. dedicamos a revisar, los que nos dedicamos a Precisamente el revisar sistema escrituras, decimal se a ver. introdujo a las monedas y a las estampillas en tiempo de Maximiliano, pero como instrucción escolar hasta principios del periodo de Porfirio Díaz se empezó a dar en las escuelas primarias como instrucción para que las personas empezaran a entender el sistema métrico decimal. Qué barbaridad. Medidas y valores. Los que nos dedicamos a revisar documentos, principalmente escrituras, tenemos el problema de que las escrituras de 1960 para atrás, a la hora de que hacen los levantamientos nuevos, no concuerdan las medidas que se tienen porque anteriormente venían de leguas y demás, sobre todo las propiedades muy antiguas. Entonces, todos los que compren una propiedad antigua y que sea una escritura muy antigua, es preferible revisar la documentación porque nada es lo que parece. Qué interesante. En ese sentido, Ceci, hay muchas variaciones. Una muy curiosa y que nos tocó a nosotros vivirla era la medida de sardinas. No sé si te tocó ir a algún mercado popular en tianguis en algún pueblo y te vendían la sardina, que era la lata de sardina, ¿sí? De las sardinas en jitomate normalmente. Sí, las grandes. Las grandes, y te vendían la sardina, te costaba tanto de frijol o cosa por el estilo. Pero ahorita que decía Juaname de las fanegas, las fanegas equivalían a X número de litros según el lugar, ¿no? O sea, variaban, ¿sí? Y con grandes variaciones. Pero todavía en México se sigue en algunos pueblos indígenas vendiendo por medidas de a litro, ¿sí? Y en algunos casos de grupos indígenas todavía encontrarás sardinas vendiéndose, ¿no? O sea que son medidas sí, muy es la lento medida. realmente la evolución, ¿no? O sea, entonces La medida. es realmente despacio como se va a transformar. Y ahorita que recordaba algunas de las publicaciones de finales de siglo en donde se
promovía el turismo ya en ferrocarril para los extranjeros, se seguía hablando de leguas, ¿eh? Leguas. Sí, hacia 1896, 97, todavía en algunos de los textos de las guías para turismo están en leguas las medidas. Lo cual quiere decir que coexistieron con el sistema métrico decimal, probablemente, ¿no? Okay. Pues sí, que no se nos olvide que en nuestra habla coloquial ya tenemos una reminiscencia, se nota a leguas. ¿A poco nunca hemos Claro. escuchado Ay, eso? se nota Claro. a leguas, es Así De ahí cierto. viene, justamente. Aparte que en la revolución también se seguían usando las leguas. Está el corrido de 7 leguas. Claro, sí, sí. Ah, de veras, sí. Y el caballo Y hay- así se llamaba, no es por De que sí, leguas. ¿no? El caballo era por eso, porque aguantaba 7 leguas, ¿no? Sí. Y hay cuentos, ¿no? Cuentos para niños, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de un Las gato o algo botas. y unas Ajá. botas y unas leguas, ¿no? Bueno, y aparte de 7 Julio leguas Verne, eran ¿no? las botas Sí, del sí, gato. del gato, ¿verdad? Y el dibujo era un gato y unas botas. Y bueno, de Julio Verne, ¿no? 20,000 leguas de viaje submarino, Claro. ¿no? Pero después de eso es la primera vez que vuelvo a oír leguas ahorita. No, pero sí, se nota leguas, te aseguro Se que lo has nota leguas, escuchado. me Y es encanta, me impresionante encanta, cómo esas frases que se quedan en el imaginario popular persisten me por encanta. muchísimo Pero no tiempo. integramos. Como me No, cayó el me, 20, que era por los teléfonos de moneda, que te caía me el 20 encanta. centavos, o el Sí, aventar la casa por la ventana, que era cuando la gente se sacaba la lotería y aventaba sus cosas viejas por las ventanas. O sea, todas esas frases es tienen un precioso, origen histórico y sí es precioso verdaderamente. es precioso eso, El sí. echar aguas que tenía que ver con Ujú. arrojar las Ah, miasmas por la ventana. sí, aguas, ¿verdad? Sí, Y te eso está, avisaban para que no te cayera. sí, Así es. sí. Nada Para más los grita. tenemos numismáticos aquí, a ver, el despelucado, ¿de dónde viene y qué significa? Ando despelucado. Los Ahí tenemos peluquines, Por las de la peluconas. moneda que se Las llamaba peluconas, muy peluquín. bien. Sí, David creo que fue el que lo dijo, las monedas que les llamaban las peluconas, que son del periodo del siglo XVIII, que los reyes, Carlos III, etcétera, etcétera, usaban la peluca. Entonces andar despelucado era que no tenías dinero. Ok. Sí, Ah, sí, sí. no, bueno, se nota leguas. Las Sí, lo decimos. matapiojos. ¿Eh? En realidad los peluquines esa expresión fue usada primero en Francia por las pelucas exageradas que usaban los reyes de Francia. Para ocultar Peluquines. los efectos de la sífilis y los Sí. piojos. Sí, los Ay, piojos. qué horror, Pero más no. para, la razón era para Era ocultar por- la sífilis, Qué horror. porque producía alopecia areata y entonces se hacía evidente que la gente Estaba padecía enferma. sífilis, Estaba ¿no? enferma. Ah, Luis XIV fue el que impuso esa moda, fue precisamente. y Ay, él tuvo- Ricardo. ¿Qué estás Los diciendo? Luises. Pues así es la antropología, ¿qué le hago? Por Pillo, cierto, te van a decir que el primer estamos peso contagiados. mexicano es el peso Maximiliano. Por eso en numismática el sistema decimal se empezó a aplicar en ese periodo. Luego está el caso extremo de los británicos, que su decimalización fue hasta los 70, por ahí del 72, creo, 1900. Sí, sí. Muy tardía. Pero si Sí, muy dejaron de pegarle en parcial. las escuelas a los alumnos Ese ya hasta fue por esos capricho, años, brother. a tablazos. Oye, y como dato curioso, muchas de las monedas de 8 reales se encuentran con resellos chinos porque estaban excedidas en plata. No, Que No, su no. majestad por eso. Era la no, moneda quería. franca. Era la moneda No, franca, era no es como el dólar. cierto. No, Era Era como moneda, no. certificación, ¿no, Eduardo? No. se Sí, supone que su majestad, cualquier moneda que tuviera el rostro de su majestad, no podía contener menos plata que la que se indicaba, No. porque eso era una especie como de
No, alta. O sea, sí era una falta Por lo eso que la dices, pero reseñaban. no es por eso que tienen las No tenía que marcas. ver. No, se usaban en Asia esas monedas. Sí, la La precisión, Con la nao de plata- China, que eran llevaban muy las que usadas. pagaban con monedas de plata, y por eso La tenían, plata era la que moneda, le ponían en era el Asia, le dólar. ponían los signos asiáticos, pero tenían la plata completa y no querían escribir nada. Claro. El En plata Asia le era ponían el dólar virreinal. y precisamente exacto. los chinos ponían esas marcas que se llaman chops, y con eso el que recibía la moneda sabía que estaba recibiendo 8 reales de plata. Claro. Es para eso los chinos la marcaban y se llaman chops. Eso sí lo sabía. Sí, sí. Otros países robaban las monedas, sobre todo los corsarios, y entonces sí las fraccionaban o les perforaban el centro, pero para usarlas como moneda local, sobre todo en los países caribeños. Inglaterra, Portugal, otros países que los corsarios se quedaban con los cargamentos de monedas y como no los podían usar, los usaban en sus colonias. Pero fue como si fuera, como decía Juan Corro, que era el dólar actual, ¿no? Fue el tipo de cambio mundial, ¿no? Porque era una moneda de muy alta calidad. Era la Sí, moneda de eso es lo reserva. que yo quería decir, Ricardo, pero no me El supe último explicar. momento o el único momento Eso donde sí. ha tenido un imperio México ha sido con la No, plata mira, no, virreinal. acuéstate El entonces. dólar nació Después- gracias a la plata virreinal a través de eso, y el dólar virreinal, que era la plata mexicana, era el que mandaba literalmente el sistema económico en ese momento. Supongo que todos Claro. conocen el origen del símbolo del dólar, ¿no? Que son los dos pilares de Hércules y el listoncito que Exactamente. gira en torno a ellos, de ahí salió justamente. La moneda más importante de su tiempo fue la moneda columnaria, moneda que se acuñó en la Casa de Moneda de la Ciudad de México. La importancia se la dio el éxito comercial que hubo entre China, Manila y México, con un comercio riquísimo y que duró muchos años. El nao de Filipinas, o el galeón de Manila. Que de hecho tenemos una estampilla postal muy bonita de México, creo que es por ahí del 99, una hojita souvenir que conmemora justamente esta ruta. Sí. Y tenemos una moneda de plata de 5 pesos que conmemora la Nao China, o lo que llamamos la Nao China, que era el comercio entre China, Filipinas y Acapulco. Y la moneda es verdaderamente hermosa, lo que demuestra la calidad de la Casa de Moneda y el control de calidad extraordinario de la Casa de Moneda, que no tiene TIEP. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de por ahí de 2000, entre 2005 y 2010. Desgraciadamente no tengo el catálogo aquí, pero es una moneda bellísima. La Casa de Moneda la Casa de Moneda ha seguido conservando su calidad desde el principio hasta ahora. O sea, extraordinaria. Las monedas que siguen acuñando son muy bonitas, ¿no? Y se digan los Extraordinaria. billetes, ¿eh? Los billetes mexicanos ganan premios a cada rato, nada que ver con nuestras estampillas que ahorita son, o sea, sí, una vergüenza. Internacionalmente son unas bellezas, son obras de arte las monedas y billetes mexicanos, y está considerado a nivel internacional como premios y lo que quieran. Esa calidad la siguen trayendo desde el virreinato hasta el día de hoy. Eso no, eso que ni qué, no hay vuelta de hoja ahí. No se perdió nunca, ¿no? No, Exactamente. no. Por eso Moneda- vale mucho la pena visitar el nuevo Museo del Banco de México, porque está formidable. Quienes todavía no lo visiten, verdaderamente vale muchísimo la pena. Y está junto al correo. Así es, súper Sí. céntrico. Antes que haya otros datos. El jarabe tapatío, la piñata, el papalote,
la tortuga, son monedas extraordinarias. Son caras, pero son muy hermosas. Les quiero compartir ahora, justo que cumplió un año el Museo del Banco de México. Mandaron un correo a todos los que fuimos sus primeros visitantes y regalaron ese día un billete espécimen muy bonito, la verdad. Seguramente algunos han visto este tipo de billetes. Es un valor. Este lo regalaron ese día y verdaderamente se nota lo que acabamos de mencionar, lo de la calidad. Y el billete que todos los días lo tenemos en nuestras manos, pero ya montado, por ejemplo, el 50 pesos de la Colote, vean qué belleza, o sea, se nota la calidad. Sí, sí, es extraordinario. Pero y ahora los que se ven que flota la ballena y que el carrito, que la calidad esa es una cosa, yo no lo he visto todavía, lo vi en un anuncio, pero físicamente no lo he visto, pero es una cosa extraordinaria, de punta, de tecnología de punta, o sea. Esa tecnología, investigar. En la impresión de esos billetes, los primeros que iniciaron esa tecnología fue Australia. Tiene unos billetes verdaderamente increíbles. Y México ha seguido esa técnica. Algo que platicábamos entre nosotros es, ¿por qué las estampillas fiscales están tan bien hechas? No así las estampillas de correos. Nunca hemos encontrado una respuesta. Uno ostenta valores y el otro ostenta información. Realmente determina cuidar más. Ambos son valores. No. Estamos hablando de calidad y de calidad en el diseño. Y el diseño de los valores fiscales estaba muy por encima del diseño de los estampillas. Valores de correos. Las estampillas de correos son valores. Igual que los fiscales. Sí, pero el funcionamiento, para lo que funcionan, son muy distintos. Y la calidad entonces, no, José Juan, porque me estás diciendo que entonces para unos no importa lo corriente y para otros sí voy a tener que hacer buen trabajo. No es cuestión de que es corriente o no, es que el fiscal a fin de cuentas determina valores y precisamente la calidad evita la falsificación a diferencia del de correo. No es que sea menor o mayor el otro, sino es por Eduardo, una cuestión de calidad de diseño. Yo también ahí lo que podría opinar es que hubo periodos en los que nuestra filatelía sí estuvo muy bien diseñada y muy bien hecha, la década de los 30, los 40, los 50, toda la época de este hombre, ¿cómo se llama? Eppens. O sea, sí hay una época en la que nuestra filatelia sí tuvo mucha calidad. Los de Cecilia. ¿Verdad? Yo concuerdo contigo, Tocayo, porque a la fecha todavía hay muchos notarios que aunque ya no tienen timbres fiscales, mandan a hacer sus hologramas y se los ponen a a los trabajos de ellos para que no se falsifiquen. Sí. Entonces, sí, acá estábamos hablando de que un timbre te podía avalar el valor de un transatlántico de 700,000 pesos oro contra una carta que pues, vale 5 centavos, ¿no? Y aparte, en los fiscales siempre se estudió mucho el cómo hacerlos infalsificables, las tintas de seguridad, las marcas de agua, todo ese rollo de cosas. Es mucho más parecido a un billete, ¿no? Yo siento, yo no soy conocedora mucho de lo de los fiscales, pero los que he visto me recuerdan más un billete que a una estampilla. A ver. Sí, es cierto. Me recuerdan como si fuera un billete chiquito. Sí, porque todos los sistemas de seguridad que nacieron en los fiscales fue posterior pasarlos al sistema de correo. Entonces, queda en segundo término el sistema de correo en la cuestión del sistema de cómo hacerlos infalsificables. O sea, las tintas de seguridad, los papeles, todo fue siempre antes del fiscal. La calidad, el diseño, la perforación, siempre fueron los fiscales antes que los de correo. ¿Por qué? Porque ellos los diseños de los fiscales se usaron
Los diseños de los fiscales se usaron posteriormente en los postales, algunos, Exactamente. o sirvieron de base para el diseño. Pero verdaderamente Sí. yo sí estoy muy intrigado porque a mí nunca me han gustado las fiscales, o sea, sumamente subjetivo todo lo que estamos comentando. Yo no recuerdo haber visto un solo fiscal que dijera, ay, qué bonito, y en Uf, cambio en Filatelia sí, como hay vas muchos. por Todos los de universidad. prouniversidad. ¿Cómo No crees? conoces. Pero, pues, bueno, Universidad. es opinión personal. Eso, lo bonito y lo feo es algo subjetivo. Pero son muy nítidos, ¿no? Y son, bueno, lo Están poco muy que bien yo logrados. conozco, son muy nítidos y son perfectos, digamos, ¿no? Y eran O sea, tallas en muy sí, y las difíciles líneas porque eran son en materiales muy rígidos. muy delgaditas las líneas, o sea, muy perfectos, ¿no? O sea, no, muy complicados y perfectos, ¿no? O sea, no saturados, pero sí como elaborados como un billete, como una parte de un billete, lo siento yo. Claro. Aunque hay Y no se- excepciones, unos de Madero que he visto que son aterradores. No, yo no conozco, pero así miren, en general. Miren, el material que nos acaba de mostrar Carlos, la conferencia sumamente amena, interesante. A punto y aparte. El material, muy corriente, Feo, feo, de acuerdo. feo. Si tú comparas las estampillas fiscales de ese De periodo esa época. contra esas estampillas, Era no, Eso sería no. muy interesante. No hay Sería muy comparación. interesante. Sería No, muy hombre, interesante y leer luego la después vinieron los comparación. garbancitos están tan peores. Otros más feos. Peores de feos, sí, ¿no? Esos eran Pues por de eso les Aquino. decían garbanzos, ¿no? Porque decían que tenía cara de garbanzo. Mal Sí, machucados. por las Todo mal figuras hecho. en forma de garbancito que se usaban, los entierritos de garbancito, que se hacían figuritas con la cabeza de monjes con garbanzos. ¿Sí? Y son los más fáciles de falsificar. Comparen un penny black con un medio real de 1856, pues no hay ni punto de comparación en cuanto al diseño y la técnica de impresión. Ujú. Años luz de diferencia. Sí. Sí, eso es cierto. Un día les voy a mostrar mi colección de fiscales. Tengo como 7 clasificadores retacados. Y es muy poca la gente que colecciona fiscales. Allá en Monterrey el único que coleccionaba era el doctor William Bryn Murray y pues él ya pasó a mejor vida. A sus órdenes. ¿Tú coleccionas? Sí. Poco, no me has dicho. Uy. Mira. Ya después con unas tecates te platico. Oh. Largo y tendido. Muy bien. Pues ustedes dicen, compañeros. Y no solo en México, ¿eh? Fiscales de otros países también son obras de arte. Los de Cuba son muy bonitos. Los primeros. Hay papel sellado también muy bonito, con unas águilas preciosas, unos Sí, desde luego. Claro. Y si el papel sellado ya. Pobre papel sellado, muy ninguneado en la filatelia. Sí. Nadie lo quiere, mándenmelo. Muy poco investigado y muy poco coleccionado. Calla, No. yo sí le hago. Está muy investigado. Hay un coleccionista, un compañero peruano, Peruanos. Esa es la historia tiene de una ese. extraordinaria. Hay una conferencia de él en YouTube, en mi oficina, sobre papel sellado, historia del papel sellado. Al final de la conferencia le preguntaron, oye, ¿y cómo te fue en la exposición con este material extraordinario? Y además, estoy hablando de los primeros. Y dice que a duras penas le dieron plata. Pero sí, el papel sellado es... Las puras marcas de agua, Eduardo. Es ignorancia eso. No, Pues sí, es pero simplemente... No, de los jueces. jueces. Menosprecio por De los razones de jueces. intereses. Sí. El material es raro. Claro que es Sí. ignorancia. Sí, claro que sí. ¿Cómo vas Si a pones una carta en una exposición, no vale. Eso es ridículo. Si no lleva estampilla, dices, pues, ¿de dónde? No se inventaban. Oye, ¿y si es oficial de las que no llevaban?
Pues por eso es También. increíble, El pero porte no es le otro daba el tema. valor en el medio. No, pero sí debe haber flexibilidad en cuanto a estos casos. Pero mira, es lo que pasa igual con el despedazadero que hicieron durante siglo y Sí. cacho, muchos filatelistas que recortaban las puras estampillas y a veces dejaban ya con mucha gracia el cancelador. Eso fue una Ujú. tragedia realmente, ¿no? Para la historia. Bueno, Es como lo que Un les comenté atentado a con la la tira esa razón. que puse. Carlos Imagínense nos si esa acaba tira no de, la hubieran Carlos nos recortado. Claro, acaba de presentar Fenomenal. una pieza, sí, sí. una pieza que fue Que da destruida. tristeza verdaderamente, frentes a veces nada Y más, se ¿no? O sigue sea, haciendo ahorita, y yo creo que no claro, hemos que eso tomado es algo que se conciencia sigue de que haciendo. nuestras cartas que nos llegan a nosotros realmente piezas de esta época van a ser bien raras, porque ya que tanta Claro. carta llega con estampilla postal, entonces deben de guardarse tal como llegan. Sí. La Y las recomendación ya desprecian, no se laven, no las quieren. ya no se deben de Yo lavar. sí, yo sí. Hubiera La sido mayoría son congreso de autoadhesivas, postales, se ahí pueden, había un montón y nadie las quería. pueden lavar. Las autoadhesivas ni se pueden lavar, se están a perder. Sí. Pero sí se pueden desprender. Ya Con por ahí un químicos, amigo, no recuerdo con qué las desprendió sin que se viera daño aparente. Hay que esperar el paso del tiempo para ver qué pasa con el material, ¿no? Cuando se vuelvan moradas. Sí. Desaparece la tinta. O Un blancas, ¿no? solvente que no me pasa, ¿no? acuerdo cómo se llama. O sea, También o sea, mencionaron que contiene rectificado, pero yo no me no, animaría. comentaron que es un líquido que usan los arquitectos para remover el Ah, adhesivo. sí, o lo Pero que no sí, recuerdo el nombre, ¿eh? pues en las tiendas de repente Sí. tienen una cosa para quitar las Etiquetas. etiquetas, Ajá, cuando te sí. ponen un precio que te arruina el regalo porque no se puede quitar. Y entonces la señorita te dice, no, ahorita tenemos, y saca un producto altamente tóxico, Sí. y un algodoncito, le pone y tú dices, no, yo esto me lo voy a echar a perder y van a pensar que es usado lo que estoy regalando, ¿no? Y le ponen ahí y dice, espérese un momento, para entonces ya te mareaste y ya. Dice, mire qué bien se quita. No, pues Ahí sí. lo malo es que se destruye la etiqueta y aquí lo que va a destruir es la estampilla. Rescatan el Exacto. regalo, pero no rescatan el papelito. Exacto. Pues sí. En esos productos para quitar la goma, ¿no? Es que le Y quitan lo lo que autoadhesivo. decía, ¿no? A futuro no sabemos cómo Ah, vayan a claro. reaccionar. Sí, les va A la tinta. van a pasar cosas a fuerzas, porque huele horrible el producto. Sí, sí. Es un solvente, definitivamente. Es un Huele horrible. solvente de altísimo grado de tóxico que con un algodoncito chiquito ahí le pone la señorita, ¿no? Y que no, yo no me atrevería a ponerle un papel eso. Ah, es muy Eso error se a llama tratar de- el ico, de ¿no? Algo pegar así. algo que no se puede. Algo así se llama, así. Glico. Es así, no, es terrible. Sí, horrible. Sí. Terrible, ¿no? Una disculpa, acabo de recordar que tengo un mapa de México, Yo. 1755, muy preciso en leguas. Qué bonito. ¿Cuánto? Órale. ¿Se ve bien? Claro que sí. Sí. Pero